Gracias. Bueno, ahora sí. Y teníamos que calcular los vectores unitarios de cada uno de los vectores A y B como tal, ¿verdad? A partir de ahí, pues habíamos definido entonces que en su momento, para el vector, ay, joder, permítanme que me he sacado esta situación. Denme un minuto. Y vamos a definir entonces dos cosas. Primero, que debíamos calcular los vectores unitarios por separado como tal. Es decir, calcular la parte de los vectores, tanto del vector A como del vector B. Decíamos entonces que el vector A, vamos a poner aquí 1, el vector A, según el problema, la persona que estaba caminando, pues recorría una distancia de 25 kilómetros. El ángulo de aplicación de nuestro vector con respecto a la horizontal era de 45 grados, ¿verdad? Tal y como lo estamos viendo de esta manera. Bueno, deberíamos de calcular entonces para este problema nuestro vector o nuestro componente en X y nuestro componente en Y. Pregunto, ¿cómo calculo esos componentes? Con seno y coseno. Ajá, con una fórmula para el vector AX va a ser la multiplicación entre el vector por el coseno del ángulo de aplicación. Y para Y va a ser el vector por el seno del ángulo de aplicación. Resolvámoslo entonces. Y digamos que para AX, entonces, siempre, recuérdense, para denotar que es un vector, le debemos de colocar su flechita en la parte de arriba. Sería igual a 25 por el coseno de 45 grados. Es decir, 25 por el coseno de 45. Que en este caso nos debería... Ah, bueno. Ahora, recuérdense de algo. En mate hablábamos un poquito del tema que la calculadora tendría que estar en radianes. Ahora, en física, vamos a hablar que la calculadora debe estar en degradianes. Por favor, ¿sí? Porque estamos utilizando números enteros. Si, ángulos enteros, mejor dicho. Si dejamos la calculadora en radianes, nos va a salir un valor que no es. Ahora bien, calculemos 25 por el coseno de 45, nos da que nuestra componente en X, entonces tiene un valor de 17.68, ¿verdad? Y que la componente en Y entonces sería igual a decir 25 por el seno de 45 grados. Es decir, que AY sería igual entonces ¿a qué valor? ¿Alguien me puede apoyar con ese valor? Al mismo, Inge. ¿Es el mismo? Es exactamente el mismo. 17.68. Ok. Primer valor. Segundo valor. Ahora bien, recuerdo también que uno de sus compañeros mencionaba en la clase pasada que por qué el valor tendría que ser, o por qué el valor no nos da negativo en AY si el vector va hacia abajo, ¿verdad? Yo les mencionaba que al final de cuentas, matemáticamente yo, como tal, en mi criterio, no lo agrego. Porque muchas veces cuando yo era estudiante yo me confundía si miraba un valor negativo, pues asumía que ese valor estaba erróneo, ¿sí? Sin embargo, pues en algún momento de tanto practicarlo, pues de plano se me tuvo que quedar, ¿va? Sin embargo, les digo yo algo muy importante. Si ustedes quieren agregar el valor del ángulo negativo, agréguenlo, no hay ningún problema. Pero si ustedes quieren manejar solo ángulos positivos,
hagan una cosa y recuérdense de los modos de los vectores que vimos la semana pasada. Es decir, si yo sé que mi punto de referencia es este, que mi vector va hacia abajo, yo debería de saber que mi componente en X va a ser positivo y mi componente en Y va a ser negativo. Y solo agréguenle el signo, ¿sí? Tal como lo vamos a hacer en este ejercicio. Es decir, acá, en mi componente en Y, pues yo solamente le voy a agregar el signo negativo para demostrar o para agilizar que en algún momento, pues demostrar que va hacia abajo mi componente en Y. Más adelante nos vamos a dar cuenta también que no influye en mayor y la respuesta. Veamos entonces, ya sacamos los componentes unilaterales de A. Ahora busquemos los componentes unilaterales de B. Y digamos que el vector B nos decía que el chavito del problema caminaba 40 kilómetros en dirección noreste con un ángulo de aplicación de 60 grados. Ok. ¿Qué tenemos que hacer? Prácticamente lo mismo, ¿sí? Decir que tenemos que buscar nuestro componente en Bx mediante la fórmula B por el coseno de nuestro ángulo y tendríamos que calcular BY mediante la fórmula B por el seno del ángulo. Prácticamente es lo mismo. Los vectores se tratan de manejarlos de una manera cíclica, ¿verdad? Entonces calculemos. Bx sería igual a decir 40 por el coseno de 60 grados. ¿Cuánto me da Bx? Da 20. Bueno, a mí me dio ¿Sí? 20. Da 20 exactos. Y By entonces sería 40 por el seno de 60. ¿Cuánto me daría By entonces? 34.64. Me da 34.64. Entonces digo 34.64. Muy bien. ¿Qué signo tendrán estos vectores? Los dos positivos, uno positivo, uno negativo, los dos negativos, ¿qué dicen? Creo que los dos negativos porque no pasan, digamos, de X. Ok, aquí es algo muy importante que yo quiero analizar con ustedes. Como se me borró la pizarra, lo voy a volver a hacer. De una manera rápida. Ok. Los vectores los teníamos colocados de esta manera, con un ángulo de 45 y un ángulo de 60 grados. Así los teníamos colocados. Algo muy importante que quiero darme a entender ahorita es que cada vez que, por ejemplo, vengo yo y veo este ángulo que estoy, o este vector que estoy resaltando en esta parte de acá, si yo ya terminé de resaltar este vector, muevo mi punto de referencia, es decir, tal y como está ahí en la pantalla. Si yo ya terminé de analizar este vector, ¿saben qué? Mejor lo borro. Y solamente en este otro vector de acá es en el que me voy a centrar, con un nuevo punto de referencia. Y es de ahí donde yo les decía, cuando vimos la teoría de vectores, les decía que yo manejo mi punto de referencia a como a mí se me haga más fácil, ¿sí? Si yo, insisto, ya terminé de analizar mi vector A de 45 grados, me olvido de todo esto y me centro ahora solo en el vector B, ¿sí? Solo me centro en mi vector B y digo, ok, ¿qué dirección tiene el vector B? Bueno, mi vector tiene, si lo analizo de manera separada, va hacia arriba.
¿sí? ¿Hacia dónde irán sus componentes? Sus componentes van a ir hacia la derecha y hacia arriba. Por lo tanto, ¿qué dirección o qué signo, mejor dicho, qué signo van a tener sus componentes? ¿Positivos, negativos, los dos positivos o los dos negativos? O 1, 1. Los dos positivos, ¿no? Claro, los dos positivos. Por lo tanto, pues yo los dejo con este mismo signo, ¿verdad? Ahora bien, yo ya llevo la mitad de mi problema resuelto, porque ya encontré los vectores o los componentes de mis vectores, tanto el componente X como el componente Y. Los paso a una nueva pizarra y digo, el componente AX, ¿cuánto era AX? Era 17.7 kilómetros. Mi componente AY era menos 17.7 kilómetros, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Todos de acuerdo. Luego me vengo a mi componente en BX. Mi componente en BX me dice que tendría un valor de 20 kilómetros exactos. Mi componente de BY me dice que tendría un valor de 34.6 kilómetros. ¿Así está bien? Va. Yo creo que aquí todavía me comí decimales porque era 64, creo que era. Vamos a ver. En los primeros, sí. 68. 68 y en el segundo 64. 68 y 64. Ok. Recuerden siempre trabajar dos decimales, ¿va, compañeros? Para que esto sea más exacto. Ok, ya tenemos esos valores. Ahora, teniendo los valores unilaterales de cada uno de los vectores, necesitamos encontrar la forma cómo poder hallar el vector resultante total, ¿verdad? Porque ya tenemos la mitad de nuestras respuestas. Ahora queremos calcular la resultante total, esa resultante que yo le había puesto R. ¿Cómo calculo esa resultante? ¿Alguien se recuerda? No sé si recuerdo mal, dije, pero no será haciendo la sumatoria de AX y BX, digamos. O sea, haciendo la sumatoria de X y de Y. Ajá, pero falta un poquito al concepto al que me estás diciendo. Tenés toda la razón. Inge no es la sumatoria de todos los kilómetros. Casi. Y que nos será, digamos, sumar AX, BX y AY con BY y luego utilizar el teorema de Pitágoras, ¿no? Ahí está. Exactamente de esa manera. Tenemos que encontrar la resultante en X, la resultante total en X de ambos vectores, la resultante total en Y de ambos vectores y después utilizar el teorema de Pitágoras. Claro, eso lo vimos de una manera analítica cuando vimos la teoría. Recuérdense, para encontrar la resultante de dos o más vectores, tenemos que utilizar que la resultante total es igual a la sumatoria de sus resultantes elevadas al cuadrado dentro de su raíz cuadrada. Es decir, en otras palabras, utilizamos el teorema de Pitágoras, en donde C es igual a A al cuadrado más B al cuadrado dentro de su raíz cuadrada. ¿Sí? Simple y sencillo. ¿Cómo hallamos ahora ese Rx y ese Ry? Bueno, este Rx y este Ry la deberíamos nosotros de utilizar haciendo la sumatoria de cada uno de los vectores unitarios que hallamos anteriormente. En este ejemplo muy en específico, deberíamos de decir que el Rx sería igual a la sumatoria de AX más
la sumatoria de Bx. En este caso, Rx sería igual a decir AX 17.68 más Bx, que sería 20. ¿Cuánto nos quedaría el vector Rx o la resultante en X? Nos quedarían 37.68 kilómetros, ¿verdad? Muy bien, pero si eso hicimos en X, el mismo proceso tendríamos que hacer en Y. Y decimos entonces que la resultante en Y sería igual a la sumatoria AY más la sumatoria de BY. Ahora pregunto, para hallar esta fórmula o para hallar los valores de estas fórmulas, ¿incluyo el signo o no incluyo el signo? Por ejemplo, en AY tengo un negativo, tengo menos 17.68. ¿Incluyo el signo o no incluyo el signo? ¿Qué dicen ustedes? Pues yo diría que tal vez sí, Inge, no. Porque al final de cuentas yo estaba viendo que no afecta en nada porque el resultado quedaría positivo. Por el segundo que es de 34.64, que es mayor. O sea, al final no. Al final de cuentas, pues afecta matemáticamente en el valor, pero más no la dirección del vector, ¿va? Entonces, algo que ustedes tienen que tener muy en claro es que sí, cada vez que tengamos vectores negativos, por favor, agreguémosles el signo en todas las operaciones que vayamos a hacer, ¿sí? Entonces nos queda, al final, menos 17.68 más 34.64 para darnos una resultante en Y de 16.96. Ok, ¿para qué sacamos la resultante en X y la resultante en Y? Para sacar la resultante total, ¿verdad? Entonces saquemos la resultante total y digamos que la resultante sería igual a decir el valor de la resultante en X al cuadrado más el valor de la resultante en Y al cuadrado dentro de su raíz cuadrada. La resultante en X, ¿cuánto nos daba? Nos daba 37 punto ¿qué? 68, si no estoy mal. Vamos a ver. Sí, pues 37.68. Más la resultante en Y, que nos daba 16.96 elevado al cuadrado. Todo esto dentro de su raíz cuadrada. Y esto nos iba a dar un total de ¿cuánto? ¿Alguien me puede apoyar con ese valor? ¿El total o la respuesta ya en sí? La respuesta ya en sí, el total, A ya mí, de toda la a operación. mí me quedó 41.32. Ok, muy bien. Nos quedaría entonces que la resultante sería de 41.32 kilómetros. Como es un vector, le agregamos su flechita en la parte de arriba. Y nada más. ¿Cuál sería la respuesta final? Por ejemplo, si yo les dijera, miren, si en un cuadrito del examen, por ejemplo, les pongo, coloque la respuesta final. La respuesta final sería que la resultante es de 41.32 kilómetros. Y también la respuesta sería las 4 líneas que tengo al inicio, esta y esta, que son las componentes unitarias de los vectores, ¿verdad? Pregunto, ¿habrá alguna duda, compañeros? ¿Está todo fácil o está difícil? Yo creo que
haciendo otro ejercicio, pues ya le agarramos un poquito más la onda, ¿no? Ojo, esto se puede aplicar, tiene muchas aplicaciones, distancias, velocidades, fuerzas, que es lo que nos interesa, y demás circunstancias un poquito más aplicadas, ¿verdad? Muy bien. Si no hay más dudas, entonces vamos a hacer, bueno, mejor dicho, van a hacer otro ejercicio, ¿sí? Para que puedan ustedes empezar a ejercitar por ustedes mismos. Entonces, por favor, les voy a dictar el ejercicio. No sé cómo colocarlo aquí en la pizarra. Directamente un teclado así como en el iPad, pero pues, si no se los voy a dictar, ¿verdad? Entonces va a ser un problema muy, muy parecido, pero que en su momento, pues, vamos a establecer ciertos criterios. Entonces, copiemos, por favor. Una persona, que vamos a escribirlo aquí, solo van a perdonar ustedes mi letra, pero nos dice, una persona camina 26 kilómetros hacia el noroeste con un ángulo con respecto a la vertical de 35 grados. El siguiente día camina hacia el suroeste ,30 kilómetros con un ángulo de 60 grados con respecto a la horizontal. Con respecto a la horizontal. El tercer día camina al noroeste 7 kilómetros con un ángulo igual a 45 grados con respecto a la horizontal. Pregunta: ¿cuál es la resultante total de estos vectores? ¿Cuál es la resultante total de estos vectores? Únicamente. ¿Cómo se resuelve este ejercicio? Prácticamente igual al ejercicio que hemos resuelto ya anteriormente, ¿verdad? ¿Qué es lo que cambia ahí? Bueno, hay una palabra que cambia al inicio del enunciado. Entonces, ojo con eso, por favor. Es un problema más analítico que de complicación.